buenas tardes. ¿Sí se escucha allá atrás? Buenas tardes. Vamos a poner el micrófono de todas maneras para que tenga mayor alcance. Bueno, sí. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos con el afán de poder hacer una reunión, una sesión de análisis, de reflexión de los cambios que están sucediendo en el país, pero también precisamente necesitamos conocer las características que se han venido dando en otros países, en otros lugares y con otros personajes. Mucha gente conoce y habla de la socialdemocracia y nosotros a veces creo que hay confusión en los términos entre la gente que las maneja y a veces no conocen tampoco quiénes son los, digamos que los representantes o los diferentes representantes que existen en otras latitudes. ¿Por qué nosotros invitamos el día de hoy a René Cervera Galán, que está aquí con nosotros y que es una persona que estimamos y queremos mucho y que ya tiene muchísimo tiempo trabajando también en la difusión del arte, de la ciencia y del debate político? En su estación tiene un grupo, una sociedad que se llama la Orquesta Filosófica, seguramente la conocen ustedes, está en las redes sociales y también transmite por la amplitud modulada, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué lo invitamos? Porque, ¿se acuerdan del día del festejo que hicimos por el triunfo que se tuvo? Nos tuvo a bien regalar este libro, que es Olaf Palme in Memoriam, y él fue el que lo hizo. Pues afortunadamente lo estuvimos leyendo y dijimos, bueno, es que René sabe exactamente lo que estamos nosotros pensando en esta época de cambio y de transformación. Sabe que tenemos que hacer análisis y tenemos que conocer muchas cosas, que como ustedes vieron les puse una pequeña semblanza de Olaf en el correo a los que les llegó, pero nada más les quiero leer la cita, que también la pusimos en invitación, la cita que viene al inicio y que fue muy atinado haberla escogido por parte de René. Es una cita de Olaf Palme, que dice: nunca seremos víctimas desamparadas de fuerzas anónimas. Nunca tendremos que confiar decisiones a expertos y especialistas. La política es susceptible de que la podamos juzgar cada uno de nosotros, porque depende, en último término, de ideales y de ideas. Y creo que eso es parte de lo que nosotros hacemos y de lo que se requiere. Y cuando hablamos de expertos y especialistas, pues precisamente se habla también de toda el área del neoliberal y tecnócrata que nos ha venido queriendo enseñar cómo se gobierna y cómo se maneja un país. Y bueno, pues, ¿quién mejor para poder hablarnos de Olaf que el autor de este libro, que además está muy bello y que desafortunadamente ya no tiene, porque fue un libro que hizo hace tiempo, pero que vamos a invitarlo a ver quién le hace la siguiente edición para que podamos distribuirlo, porque es un libro que me parece que es muy importante para la gente que quiere saber, y sobre todo para todos los que de repente se consideran socialdemócratas y que a lo mejor no conocen mucho de la vida de este hombre, que llevó a Suecia a ser uno de los países que todo el mundo envidia y que todo el mundo pone como ejemplo del mejor nivel de vida, porque aplicaron el estado de bienestar. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Porque muchas de las cosas que ahora está proponiendo el nuevo presidente electo, pues es exactamente muy parecido al programa político-económico que estableció. Pero René, que tiene toda una experiencia, porque además de todo es conductor de radio, escritor, como les mostramos aquí, y tiene otro libro por acá que se llama Entre el puño y la rosa, una visión de la socialdemocracia. También que me parece que es fundamental que todos conozcamos, porque pues poca gente, yo creo que hay muchos especialistas que nos pueden hablar sobre la socialdemocracia, pero René tiene la ventaja de que, como es una persona que sabe contar historias y que las sabe contar muy amenamente y de una manera concisa, y también dependiendo al público que se dirige, nos puede ayudar en mucho que tengamos esta charla. Por eso le pusimos conversatorio, para que podamos platicar con él acerca
de esta circunstancia que ahora estamos viviendo, pero con un referente de Olof Palme. Entonces, le damos la bienvenida a René Cervera Galán. Muchas gracias. Cuando uno va a hacer una narración, y además sobre hechos históricos y reales, uno se pregunta por dónde empezar. Podríamos decir desde el Big Bang, pero sería mucho. Vamos a empezar desde 1863. ¿Por qué? Porque es en el año de 1863 cuando un personaje que se llama Ferdinand Lassalle se le ocurre hacer la Asociación General de Trabajadores, un sindicato que no era un sindicato para una fábrica, sino la búsqueda de un sindicato para los trabajadores en general, con la idea de que se convirtiera en un partido político. Ferdinand Lassalle fue discípulo de Carlos Marx, su discípulo rebelde, decíamos, y él tiene una diferencia. Él dice: no hay que esperar a que el desarrollo de la historia dé las condiciones para hacer lo que podamos hacer día con día y en la cotidianidad por los trabajadores, en el entendido de que a mí me hace esto muy importante, de que lo social no se puede resolver personalmente, sino socialmente, en conjunto, en colectivo. Pero Ferdinand Lassalle era, como todos los socialdemócratas solemos ser, idealista, romántico, aventurero y malo para el tiro. Así que se enamoró de una condesa, retó a otro enamorado de la misma mujer en un duelo y perdió el duelo a la edad de 39 años. Pero sus seguidores continuaron con la misma idea y llegaron incluso a tener acercamientos y desavenencias con los marxistas, pero estuvieron muy presentes en lo que es esta idea, que es muy importante decirlo, de la evolución, es decir, hacer todos los días lo que podamos hacer por buscar la sociedad ideal. En 1929 nace en la ya de por sí elegante ciudad de Estocolmo Olof Palme. Él es hijo de una familia acomodada. Su padre era gerente de un negocio de seguros y su padre se muere a los 7 años, por lo que además de Olof Palme fue de una salud delicada cuando era niño y sus primeros estudios los hace en casa. Pero después se va a estudiar a la Universidad de Estocolmo a los 17 años y en poco tiempo consigue una beca para irse a los Estados Unidos, a la Universidad de Ohio. Ahí pasa por México. Uno de sus familiares tienen aquí un negocio que son los aceros Palme, no sé si algunos de ustedes alguna vez lo vieron, era de sus primos, y él pasa y trabaja un rato aquí en México también. Cuando regresa a Suecia, regresa de una manera muy distinta a lo que suele suceder cuando alguien va a los Estados Unidos becado. Él no regresa con el afán de formar un equipo de fútbol americano, ni de ver películas de Hollywood, ni de poner una escuela para que hablemos inglés como debe de ser en Estados Unidos. No, él regresa siendo muy crítico de lo que son los Estados Unidos. Cabe mencionar que él fue a los Estados Unidos terminada la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando en los Estados Unidos se concentraba más de la mitad de los recursos económicos del mundo. Y sin embargo él estaba inconforme con lo que vio. Solía decir que era una doble moral ser el país más rico del mundo y tener tantas diferencias sociales. Además de que no le gustó para nada el racismo que se practicaba en ese país ya desde siempre, pero mucho más fuerte en aquel entonces. Él entra ya a la Universidad de Estocolmo y como en esas universidades tienes que hacer una labor social a la vez de que estás en ella, pues le dan la misión del periódico de la universidad con 2 temas en los que él es el responsable, que eran teatro y box. Y entonces él dice, curiosamente, ahí entré a la política porque comprendí que la política es eso, teatro y box. Decide, él cuenta que por un debate que se dio en la radio entre los socialdemócratas y los conservadores, afiliarse al Partido Socialdemócrata por la afinidad que tiene cuando el tema era precisamente el de los impuestos. Tiene tal impacto su participación en la política que apenas tenía 2 años militando y siendo él muy joven, cuando el entonces primer ministro de Suecia, Dag Erlander se llama,
aquel ex primer ministro, lo nombra su secretario particular. Algo que asombró a toda Suecia, porque a un tipo tan joven, cuando apenas tenía 2 años de militancia, le da un cargo de tanta responsabilidad. Erlander decía que quería una persona joven y tenía 2 candidatos y el otro tenía que hacer su servicio militar, pero que desde un principio le había cautivado la personalidad de nuestro protagonista. 3 años después, él es el diputado, sale de ser diputado y él es encargado del Ministerio de Comunicación, en donde tiene un papel relevante en la radio, algo que a mí me interesa tanto, buscando que no existan monopolios en la radio y haciendo hincapié en que cuando la radio es del Estado significa que es de todos, no es del gobierno. Después pasa a ser el ministro de Educación, en donde hace un tema que es actualmente de la mayor importancia, lo que le llama la educación polivalente, que significa educar para que la gente tenga varias opciones para trabajar y no solamente para cubrir lo que las empresas solicitan. De tal manera que también sea una educación espiritual, en lo que le llama polivalente, no ambivalente, polivalente, ¿sí? Con mucho éxito. Y entonces el primer ministro de Suecia es un hombre ya de edad, es un hombre grande de edad, y renuncia y recomienda que sea Olof Palme presidente del Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata gana las elecciones y en automático él pasa a ser el primer ministro de Suecia. Cuando él llega a Suecia, pues sí, ya Suecia era un país que iba destacando, en donde el 25% del Producto Interno Bruto se dedicaba a la solidaridad. Con Olof Palme llegó a ser más del 50%. Pero él dice que no basta con que sean un país exitoso. Eso es lo que más me gustaría. Dice que tenían que llevar lo que él le llama la neutralidad, ¿cómo le llama? La neutralidad libre, algo así. Pero dice que sinceramente, cuando hay explotados y explotadores, no hay posibilidad de neutralidad. Y se refiere a su política internacional. Puedo asegurarles que no hay continente en este mundo que no le deba algo a Olof Palme. En Sudamérica, en Chile, en el año de 1973, cuando se le da el golpe de Estado a Salvador Allende, se abren 2 embajadas para salvar la vida de los militantes chilenos. La Embajada de México, que debe ser motivo de nuestro orgullo, y la Embajada chilena. La diferencia que se da después entre la embajada sueca. No, la embajada, la embajada sueca, perdón, sí, perdón, gracias. Y la diferencia que se da entre la embajada sueca y la embajada mexicana es que el embajador de Suecia se va a todos los lugares donde estaban reuniendo a los presos chilenos para ver de cuántos podía salvar la vida y a solicitar la salida de algunos para llevarlos en avión a Suecia. Eso lo hizo hasta que la dictadura chilena decidió declararlo non grato a este señor y correrlo de Chile. Hay una película que se llama El hombre de clavel verde, en donde ustedes pueden ver esta historia directamente. Pues eso fue en la época en que gobernaba Olof Palme. Él reconoce al Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoya para la educación, da recursos para la formación de escuelas, y él es el, bueno, no es su gobierno, durante su gobierno, el Centro de Convenciones de Nicaragua todavía lleva el nombre de Olof Palme, porque fue una aportación de su gobierno. Pero quiero decir algo importante, porque hoy es más importante. Desde poco tiempo dijo que la revolución sandinista se había desviado y se volvió crítica de la misma al poco tiempo. También se atrevió a visitar a Fidel Castro en Cuba, diciendo que no tenía coincidencias políticas con él del todo, pero que si hablamos de pluralidad en la vida interna de un país, deberíamos hablar de pluralidad en la vida internacional y respetar las decisiones de Cuba, y se opuso al embargo en todo momento. También
Él fue de los que reconoció también orgullosamente con México, con Francia, la Francia que había ganado el Partido Socialista de aquel entonces, y otros países, al farabundo mártir de liberación nacional. Cuando el gobierno de Salvador quería hablar de que no eran más que una bola de revoltosos y delincuentes los que se estaban armados, él junto con México y otros países dijo, no, son una agrupación política en lucha, y les dio ese reconocimiento. También más tarde, cuando él era no el ministro de Relaciones Interiores, el ministro, cuando no era el primer ministro de Suecia, cuando él estaba en la oposición, solicitó que se reconociera el triunfo del PRD. Del PRD me refiero al Partido Revolucionario Dominicano, no el nuestro, que durante 3 ocasiones habían sido víctimas de fraudes, algo parecido a lo que sucede acá. Había intervenido los Estados Unidos en la República Dominicana para no reconocer el triunfo de este partido, y gracias a la presión internacional, a la tercera se reconoció el triunfo del Partido de la Revolución Dominicana, y él cooperó viendo que uno de los mayores problemas que tenían en ese país era el de la basura, para que los camiones de basura fueran obsequios del gobierno sueco, y además para una escuela, para que se hiciera una escuela de educación política. En el África, una de las voces más activas en contra de la presión de Mandela, de Nelson Mandela, fue la voz de Olof Palme. No perdió oportunidad de reclamar la libertad de este personaje. Además, él reconoció al Congreso africano, el Congreso de quienes estaban buscando la descolonización del África. Decían que no era casualidad que todos tenían, los dirigentes se movían en Volvo, no era casualidad, era la actitud del gobierno de Suecia y del Partido Socialdemócrata. Y digo del Partido Socialdemócrata porque el mismo partido, sin que fuera precisamente el gobierno, tenía una cuota de solidaridad para estos eventos. Tuvo especial pleito con el gobierno de Portugal, porque la dictadura portuguesa fue la última en aceptar la libertad, la descolonización de sus colonias. ¿Sí? Y cuando fue necesario, les digo, repitió siempre ese apoyo al Congreso africano. Y hay un tema que deberían tratar algún día aquí muy importante, que es el tema de lo que es la República Saharaui Democrática. No sé si ya no oí hablar de esto. ¿Sí? Bueno, él reconoció a la República Saharaui Democrática, y hasta la fecha Suecia es el único país de Europa que reconoce a la República Saharaui Democrática. En Asia tiene un papel muy relevante porque él se opone a la guerra de Vietnam. Cuando todavía era el ministro de Educación, cuentan que hubo una manifestación de estudiantes en contra de esta guerra, y cuando pasaron por donde estaba su ministerio, él se unió, tomó una antorcha y caminó al lado del embajador de Hanoi, protestando por la guerra de Vietnam, cosa que no le gustó mucho a los Estados Unidos. Pero más tarde, cuando ya era el primer ministro de Suecia, cuando Estados Unidos hizo un bombardeo terrible en diciembre de 1972, Olof Palme tomó el micrófono, habló en la ONU y habló en donde encontró oportunidad para decir que ninguna democracia, me gusta mucho esta frase, que ninguna democracia puede ser bienvenida si pretende entrar a sangre y fuego, que el instrumento de un demócrata está en la elocuencia y no en la violencia, que lo que ellos estaban haciendo era humillar a un pueblo abusando de su tecnología, y la democracia es dignidad. No pueden esperar que un pueblo renuncie a su dignidad en nombre de la democracia. No hay nada más contradictorio que esto. Pegó tanto su discurso que retiraron al embajador de Estados Unidos en Suecia por un año. Prácticamente fue un rompimiento de relaciones. En la misma Europa existían 3 dictaduras militares en su época: la de Portugal,
la de España y la de Grecia. En Portugal ya se habían organizado los sindicatos para hacer lo que sería el Partido Socialista Portugués. Y en 1975 se da lo que conocemos como la Revolución de los Claveles. Los jóvenes militares se rebelan en un cambio, en una revolución que tiene muy pocas años, creo que hubo un solo. Pero después los militares ya no están muy convencidos de si lanzan o no la convocatoria para las elecciones. Él se acerca para ver qué pasa. No se acerca, le pide, señor Mario Suárez, que es el que intervenga para ver por qué no se pueden llevar, para convencer al grupo militar de que sí se lleve a cabo las elecciones. Ellos tienen lo que consideran un temor, que es el temor de que aproveche el ambiente los comunistas para quedarse en el gobierno, y es Olof Palme el que hace las relaciones con en aquel entonces Brezhnev, con el gobierno de los Estados Unidos y con Fidel Castro, para que haya un compromiso de respetar el resultado electoral integralmente. El otro motivo que tenían los militares era técnico, es decir, no tenían dinero para el papel y se estaba negando el crédito. Curiosamente, el papel en su mayoría llegaba de Suecia. Es Olof Palme el que busca y trabaja para que le den el crédito a Portugal para que tenga papel para las boletas electorales, con mucha dificultad, porque los empresarios del papel decían que ya se les debía mucho, pero él se comprometió a que se les iba a pagar, y gracias a eso, un año después hubo elecciones en Portugal. De España también me gusta hablarles mucho de esta anécdota. Es en el año de 1975, cuando el generalísimo Franco decide fusilar a 5 etarras. Se estaba muriendo el generalísimo y todavía hacía sus maldades. Y sale Olof Palme a la calle. Quiero que se imaginen ustedes lo que es esto. El primer ministro de un país sale a la calle con una alcancía solicitando colaboración por la libertad de España. Desde luego que no juntó mucho, pero pueden ustedes imaginarse lo que sucedió cuando en todos los periódicos del mundo salió la imagen del primer ministro de Suecia solicitando una colaboración por la libertad de España. El dinero que se juntó se lo dio a los opositores españoles para que pagaran desplegados en los periódicos explicando esta situación. Y sí, en el mundo hubo muchas expresiones en contra del gobierno de Franco, se tomaron embajadas y demás, quizás en algún momento gracias a esta acción. Cuando ya se muere Franco, algo que dicen los españoles es que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Hubo tantos levantamientos que ya decidieron llevar a cabo las elecciones, democratizar España, y él, como era miembro del Internacional Socialista, pues tomaron bando por el Partido Socialista Obrero Español, que es ahí donde yo tuve la oportunidad de conocerlo en un discurso en España. Y lo que toca, y ahí se instaló poco tiempo después no solo la democracia, sino que empezó y ganó a la tercera elección. En Grecia la cosa estaba más difícil. En Grecia no había ningún antecedente democrático. Todavía en España había el PSOE y otros partidos se habían organizado desde la República, desde el poco tiempo que tuvieron de República, pero en Grecia no había una organización. Y es en Estocolmo, en donde se organiza el Partido Socialista Helénico, el PSOE, con algún nombre así, que tiene que se me olvida, para poder participar en las elecciones griegas. Quiero decir que tanto el Partido Socialista de Portugal, el Partido Socialista Obrero Español y el llamado PSOE llegaron al gobierno a las primeras elecciones. Esa era la actitud, esa era la acción, ese era el accionar, el modo de actuar de don Olof Palme. También se opuso, desde luego, no estaba todavía en el gobierno, pero se opuso
a la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Cabe hacer la anécdota de que él se casó con una checoslovaca para sacarla del autoritarismo de Praga, y en cuanto llega a Suecia se divorcia. Pero él lo hizo, parece, nomás para salvarla del comunismo. También se hizo un severo crítico de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Le pide al presidente del Partido Comunista de Suecia que tenga el valor de reconocer que eso es un error y que eso no puede ser parte de los principios de un partido comunista, invadir así a sus semejantes. Dicen que no quiso reconocerlo el miembro del Partido Comunista, pero que se vio en un serio aprieto por esta discusión. Internamente podría decirles que volvió a Suecia un país con casi nada de desempleo, un desempleo muy bajo. El lugar en donde más mujeres trabajan y donde más adultos encontraban trabajo. Pero la parte que quizás más me agrada de la ética de Olof Palme es cuando las encuestas dicen que si no baja los impuestos va a perder las elecciones. Y él dice que no va a bajar los impuestos. Que si el pueblo de Suecia no coincide con su programa, pues no tienen por qué gobernar. Se gobierna coincidiendo. Quisiera que meditáramos estas palabras. Él no dice se gobierna obedeciendo, no es atole con el dedo. Ninguno en un país demócrata tiene que gobernar en contra de su voluntad, ni siquiera los partidos políticos. Y dice, pero les recuerdo a los suecos que los impuestos que maldicen de jóvenes son los mismos que bendicen cuando están viejos. Y efectivamente las encuestas tenían razón, perdió las elecciones y dijo, pues seremos una buena oposición. Ya fuera del gobierno se le encarga que él intervenga en la guerra entre Irán e Irak. Lo intenta, pero él dice, no puedo. Son muy fuertes los intereses internacionales que ahí están en esta guerra. Pero junto con otro socialdemócrata muy destacado, que es Willy Brandt, en aquel entonces también primer ministro de Austria, buscan que exista una zona de desnuclearización. Y además solicitan, y ahí con el gobierno de la India, con el gobierno de México, con Argentina participa también ahí, que se prohíban los experimentos nucleares subterráneos. Es otro proyecto que se inicia con su persona, pero al poco tiempo regresan los socialdemócratas al gobierno. Cuando los suecos ven que si se enferman se pueden morir, pues ya no les gustó no pagar impuestos. Y vuelven a ganar en las elecciones. Cuando regresa está en su apogeo, está en su cenit, todo esto que le llamamos el neoliberalismo. En el gobierno está Margaret Thatcher, Reagan y todas estas políticas que nosotros no solo sabemos, las sufrimos. Y cuando Margaret Thatcher dice que la acción del gobierno, la intervención del gobierno en la economía quita libertades, él responde que nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y ese piso lo proporciona el Estado. Cuando dicen, y quiero hacer hincapié en esta frase, que no se vale gobierno rico y pueblo pobre, que es una frase que usó Margaret Thatcher y que a veces aquí repiten grupos de izquierda, él dice que lo que se debe evitar es que la opulencia quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria en el espacio público. Cuando dicen que los impuestos progresivos son injustos porque castigan al más eficiente, él aclara que la eficiencia no tiene que ver con habilidades personales, sino con circunstancias que siempre favorecen más a unos que a otros. Que si los empresarios tienen carreteras es por el esfuerzo colectivo de los suecos. Que si tienen trabajadores sanos es porque lo paga el pueblo de Suecia. Que si tienen conocimiento sus trabajadores es porque entre todos pagaron la educación. Lo menos que pueden hacer es pagar más impuestos a ser los mayores beneficiados.
él suele dar una conferencia muy fuerte en Harvard, en donde dice que si se impone el modelo del neoliberalismo, en menos de 30 años, el mundo será un mundo más violento, con mayores diferencias sociales, con mayor consumo de drogas, con más divorcios, con familias separadas, simple y sencillamente porque el neoliberalismo está basado en el egoísmo y no en la solidaridad como debe ser. Cuando él regresa como primer ministro, pues hay una crisis efectivamente, no solo en Suecia, en el mundo. Y entonces él se reúne con los sindicatos, con empresarios, para analizar el problema y deciden bajar, se devalúa la moneda sueca en un 16%. Pero quiero hacer hincapié en esto, no decidió él voy a bajar la moneda un 16%. Hay un consenso para que entre todos analizaran la situación y vieran cuál sería la mejor manera de solucionarlo, y la economía se dinamiza cuando devalúan ese 16%, mejora. Pero una noche, el 28 de febrero, decide ir al cine. Dice la persona que está en la taquilla, que lo vio, le pidió que pasara al frente y le dijo que no, estaba en la disposición de hacer fila como cualquier otro ciudadano. Entra al cine, sale, sin vigilancia alguna, sin guaruras como decimos nosotros, y va directo al metro. Lo voy a repetir, el primer ministro de Suecia sale a las 11 de la noche y se dirige al metro cuando una persona llega por detrás y lo dispara en la espalda. No se sabe quién lo mató, hay muchas conjeturas. Fue un hombre que se opuso al apartheid en Sudáfrica con mucha fuerza. Hay una anécdota que dicen que junto con otros compañeros, cuando no dejaron pasar a la universidad a unos, no sé si se llaman militantes o, perdón, ciudadanos africanos, mandó con otros compañeros sangre, se sacaron sangre y se las mandaron a esas personas que no les dejaban pasar a la universidad, con la ironía de a ver si ahora que llevan sangre blanca que se le inyecten, y a ver si ahora que tienen sangre blanca los dejan pasar. Es decir, no podemos dejar que el destino de una persona se dé tan solamente por el color de su piel. Eso no lo podemos permitir. Entonces, entre los sospechosos estaba, el gobierno de Sudáfrica, entre los sospechosos estaba el ardor de la dictadura chilena, entre los sospechosos estaba la misma Margaret Thatcher, que le estaba contestando a todas sus propuestas ideológicas, desde luego que el gobierno de los Estados Unidos lo hacía, en fin, y los propios enemigos de la burguesía sueca, que ya no lo veían bien. Y el caso es que nunca se supo, han cumplido ya 32 años, 36, y todavía no saben oficialmente quién mató a Olof. Era una persona que también en una entrevista le decían si Suecia era un país socialista. Le decían, el socialismo es una meta, pero podemos decir que Suecia es el país más cercano al ideal del socialismo. La diferencia que hay en Suecia entre un obrero y su patrón es menor que la que hay en la Unión Soviética entre un obrero y un militante del buró político. Le voy a decir que en el año de 1970 salió un libro que se llamaba Suecia, Paraíso e Infierno, en donde cuentan que, bueno, vivían también los suecos tan aburridos de vivir bien que se suicidaban mucho. Hay que hacer notar que Suecia fue el único país que en un momento hizo un estudio sobre sus suicidios. Dice, pues estamos en la desventaja de que somos los únicos que tenemos cifras sobre esta situación, los demás no la tienen, suponen que se suicidan menos, pero lo suponen. Sí, claro. Y ese libro fue así, se vendió mucho para decir, no busquemos el estado de bienestar social, es tan aburrido y tan malo que la gente termina suicidándose.
en una ocasión en un programa de radio, si algo a mí me educa más que la escuela ha sido hacer radio por la gente que entrevisto, nos decía un especialista en atender a personas que han sufrido familiares que se suicidan, es que en Suecia la razón por la que tanta gente se quitaba la vida es que no tienen disposición para aceptar la agonía, para aceptar la vejez. Entonces sí se da mucho entre personas ya mayores de edad. Lo contrario del Japón, en donde el suicidio es muy alto entre jóvenes, porque no alcanzar ciertas metas en Japón es un desánimo. Es una diferencia que había entre estos dos países. Cabe hacer notar que también Suecia es el segundo país con mayor longevidad, precisamente tantito atrás del Japón. Ese es el país que logró. Ahora me parece que es muy importante cuando nos dicen quien no aceptó las reglas del neoliberalismo, pues les va a ir mal, son los que les va a ir peor. No hay opción, las aceptamos o nos va a ir muy mal. Sin embargo, el país que tiene el mejor nivel de vida del mundo, el mayor índice de desarrollo humano que como se conoce hoy, y lo pueden ver en la computadora, es Noruega. ¿Y qué tiene Noruega? No es parte ni de la Unión Europea, no desbarató su sistema de bienestar social, los sindicatos son fuertes, los salarios son altos y el Estado regula la economía. El 70% del petróleo es del Estado y el dinero que viene del Estado no se integra a la economía. No se integra, porque dicen que sería inflacionario. Pero cuando un noruego nace, tiene millones de pesos de respaldo para el desarrollo de su vida. Cuando un mexicano nace con miles y miles de deuda. Cuando también nos dicen, bueno, es que igual todo el que no aceptó ser parte de un bloque económico, etcétera, pues la pasa mal. Bueno, en Europa, los dos países que tienen los mejores niveles de desarrollo humano son Noruega, que ya lo dije, del mundo, y Suiza, que tampoco es parte de la Unión Europea. Creo que nos vendieron mitos esos regiones. Creo que eso es lo que nos vendieron. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que contestar con un discurso. El neoliberalismo es un discurso. Abrieron todo un discurso en donde, por ejemplo, los derechos humanos se volvieron derechos personales. Ahorita hay diputados que dicen que si les bajamos el sueldo estamos violando sus derechos humanos. Cuando yo digo que debemos hacer hincapié, primero son los derechos sociales. El bien de todos debe estar por encima del bien particular y terminar con estos discursos. Sí. Esto es, quise hablar con ustedes a través de lo que es más o menos una idea de lo que es la socialdemocracia, pero se me hizo muy interesante que lo hiciéramos a través de una persona, a través de una personalidad, porque es un ejemplo vivo de lo que pensamos. Y bueno, quedo a su disposición por si tienen preguntas, comentarios o cualquier cosa así. Hacemos las preguntas unas 5 seguidas, René, y para que las contestes o quieres que uno informe. Entonces está bien. Te faltó mencionar también la parte donde él hizo énfasis y que se atrevió a modificar la legislación precisamente para darle apoyo a todo lo que tiene que ver con cooperativas y con toda la parte de la autogestión, que es otra cosa que también es muy importante desarrollar. Y también se me olvidó mencionar que él hicieron con el Partido Socialdemócrata se hizo la ley para que la monarquía fuera exclusivamente un protocolo. Los reyes en Suecia no pueden ni hacer leyes ni vetarlas. Eso es. Sí, bueno, pues Entonces va primero Víctor, luego Fabián, allá faltan 3. ¿Quién más levantó la mano? Bueno, estamos hasta 3. ¿De la casa? ¿Podría, por favor, abundar sobre
ese 50% que se dedicaba a la solidaridad, ese 50% de cómo era impulsado, con qué doctrina, con qué visión, con qué conceptos, por un lado. Por el otro, quisiera saber qué pensamiento, si puede abundar por favor sobre el pensamiento de Palm, sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estaba conformado por tres corrientes, sobre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y también sobre esa República Saharaui. Sí, la idea del estado de bienestar social es la protección, dicen, de la cuna hasta la tumba. Hasta la tumba, sí. La forma en que conseguían ese 50% es vía los impuestos, por eso te digo que fue tan siempre conflictivo su labor por los impuestos. Y no es el 50%, llegó a ser más vía los impuestos como se logró eso. Con el Frente Sandinista, pues no tengo así objetivamente al lado de quién estaba. Él era parte de la Internacional Socialista, que es la socialdemocracia. Bueno, quiero hacer hincapié en esto. Lo que se conoce como la socialdemocracia se compone: al norte de Europa son los socialdemócratas, al sur de Europa suelen llamarse partidos socialistas, y en el mundo inglés son los partidos laboristas. Entre esas tres entidades se compone lo que es la Internacional Socialista. El Frente Sandinista se ubicó en la Internacional Socialista, pero no sé qué problemas tuvieron inmediato. Tal vez fue lo de la piñata, que fue crítico después del Frente Sandinista poco tiempo. Y frente al Farabundo Martí y Liberación Nacional, pues sí, había un apoyo que se identificaba con la Internacional Socialista y otros que no. Me imagino que él quisiera favorecer a los que están por la Internacional, pero reconoció a todo el grupo en su conjunto, no solamente a los que se identificaban con la socialdemocracia. Y con lo que toca a los saharauis, pues se murió cuando estaba todavía muy sin resolver ese asunto muy fuerte, si todavía no se había decidido. No sé si todos están informados cómo fue esto, pero cuando existía, ¿cómo le llamaban? La República de África, que era colonia española. Marruecos español, se llamaban, sí, cierto. Pues los saharauis hicieron lo que hace todo país con dignidad: levantarse para buscar su independencia, y hacen un frente ahí. Pero para mala suerte de ellos, se muere Franco cuando están en plena lucha. Y lo digo para mala suerte porque los españoles se salieron sin reconocer esa independencia. Y entonces Marruecos los invade, con la protección de Francia. Y entran con el Corán en la mano, abren la frontera, siempre estos con el Corán en la mano, y no se atreven los saharauis a disparar contra civiles que llevan el Corán en la mano, y son tantos que invaden su país. Quedó la ONU de que iba a hacer una elección para ver qué deseaban ser, un país independiente o ser parte de Marruecos. Ya lleva este conflicto cerca de 40 años y todavía no convocan a dicha elección. Los marroquíes se han apoderado pues casi del 80% del país. En realidad, algo de lo que le llaman República Saharaui es parte de Argelia. Allá hay una escuela que precisamente se llama Palm, por su reconocimiento. Y todavía están esperando que alguna vez reconozcan lo que nos hacen. Pero dicen, no, el problema es muy difícil porque ya nacieron generaciones en Marruecos. ¿Sí? Pero todavía hay gente muy rebelde que no quieren ser marroquíes, quieren ser República Saharaui Democrática. No sé, el conflicto estaba muy reciente. Se me olvidó mencionar que él también estuvo a favor de Palestina. No de Palestina, precisamente. Él sí está a favor de que fueran un Estado los palestinos, tanto como Israel, de que se pusieran de acuerdo para que hubiera los dos Estados.
Lo que sí le dijo a Israel es que él pertenece a la generación que se indignó frente al genocidio, pero que eso no les daba derecho a ellos de hacer lo mismo que los nazis. Gracias. ¿Qué es lo de la piña? Es que recién cuando los sandinistas vieron la posibilidad de perder las elecciones, hay una parte de su historia que le llamaban la piñata, así le dijeron, que fue repartirse terrenos y casas y demás antes de darle al otro gobierno el mando. Sí, exacto. A ver, quiero hacer una pregunta, por favor. Gracias. Bueno, mi pregunta va en otro sentido. En México, hago una consideración. En México, el artículo 27 dice que la propiedad privada se instituye por parte del Estado en función del interés de la sociedad, es decir, es el Estado el que instituye la propiedad privada, ¿no? En otros países no ocurre eso, en general eso no ocurre. Pero la pregunta va en el sentido de, bueno, la idea del estado de bienestar, la idea de la socialdemocracia, ¿qué papel le otorga, por ejemplo, a la empresa privada, a la propiedad privada dentro de la sociedad? ¿Qué significación, cuáles son los límites? Porque lo que estamos viendo con el neoliberalismo, pues es que son los intereses lo que se tragó la idea de una comunidad, la idea de una colectividad. Pero no es el fin. Que la búsqueda que debemos buscar es equidad social en todo aspecto, y que la propiedad privada está condicionada a eso, a generar equidad social, que debe haber rentabilidad social y rentabilidad económica, que entendemos que una empresa busca rentabilidad económica, pero a la larga debe ser rentabilidad social, y que el Estado debe buscar rentabilidad social. Sí, para generar un empleo se necesitan tres entidades: el Estado, que da las condiciones para invertir, quien invierte y quien consume, y que debemos buscar ese equilibrio. En México no hay tal. Acabo de ir a Francia. Un café en Francia cuesta 2 euros, que es el equivalente a 46 pesos. Más o menos un café como el que me senté ahí, calculo, aquí en México cuesta 30, 33 pesos de ese estilo. La diferencia está que la persona que te sirve el café en Francia gana 12 veces más que el que te lo sirve en México. ¿Se encuentra esa diferencia? Entonces, pues sí, se entiende que no debe de haber espacios que sean de la propiedad privada y espacios que deben ser propiedad pública, según la labor que tengan en la sociedad, en el Estado, en el proyecto de nación que se tiene, ¿no? Creemos que hay momentos, hay empresas que por sus momentos generan empleo, pero después estorban a que se den empleos. Si una empresa es muy grande, pongamos un ejemplo, la Bimbo, dice, no, pues la Bimbo genera no sé qué cantidad, decenas de miles de empleos, sí, pero obstaculiza que existan panaderías, que existan otros empleos, ¿no? Y de ese estilo. Por eso lo que debemos cuidar es que no existan tendencias oligárquicas en la empresa, que paguen sus impuestos y que busquemos algo que no les mencioné porque no estaba hablando estrictamente de lo que es la socialdemocracia, pero Bernstein decía que el socialismo democrático es la búsqueda constante de la sociedad ideal. No hay, esto es importante para nosotros, no hay paradigmas, así debe de ser exactamente. Y digo que esto es importante porque los comunistas amigos que yo conozco, que son los más amigos que tuve, decían que la Unión Soviética cayó porque no fueron fieles a lo que es la filosofía del comunismo.
Si Marx hubiera gobernado la Unión Soviética, pues lo hubiera gobernado de otra manera, dice, ¿no? Pero los liberales dicen lo mismo. La razón por cual en un mecanismo liberal hay tanta pobreza, tanta desigualdad, etcétera, es porque ellos dicen que no se lleva a cabo el liberalismo como debe de ser. Yo creo que cualquier receta que si no te la haces exactamente te envenena, pues es peligrosa. Que debemos terminar con los dogmas, que eso es lo importante. Que tan dogmático, y ese es un pensamiento de la socialdemocrática, tan dogmático es pensar que todo debe de ser público como pensar que todo debe de ser privado. Eso depende del proyecto de nación que tenga cada entidad. Puedo hacer hincapié en algo. En lugares como como en Noruega, existe la propiedad privada, y si tú puedes tener un terreno enorme, pero ahí en tu terreno puede acampar la gente. Nomás hay un límite, hasta no sé cuántos metros de la casa del dueño del terreno. ¿Sí? O sea, no es tan privada la propiedad, ¿no? Ese es como actúan, por ejemplo, en Noruega. Yo no conozco cómo sea en otros países esto, la propiedad, pero esa es la idea. Sí, quiero hacer hincapié, la propiedad pública no es un fin, es solamente un medio para lograr lo que sí es un fin, la mayor equidad social posible. Sí, quería intervenir porque efectivamente tengo una especie de pues A ver, fuerte, compañera, por favor. Un entrañable afecto, sobre todo a todo lo que es Escandinavia, porque pues cuando me tocó participar ahí fue justamente regresando de Moscú, hubo ese golpe de Estado con Chile, y después pasábamos cada año a Suecia, Finlandia, Noruega a competir, y vimos qué aceptación tuvieron de los chilenos, qué solidaridad, sobre todo en Suecia. Les dieron muchos trabajos y lo que quería yo era, primero me brincó esto, ¿no? De que Suiza efectivamente sé que ellos pagan el 60% de impuestos, pero son felices porque saben que lo que ganan no lo gana casi ningún país del mundo, lo que ellos, ya sea en pequeña empresa o como empleo, lo que sea, ganan muchísimo, entonces felizmente entregan el 60%. Sin embargo, yo lo separaría de Escandinavia, porque en Suiza sí el androcentrismo, el patriarcado es feroz, su nacionalismo es terrible. Tengo compañeras que se casaron con suizos, las tuvieron como fábrica de familia y luego las desecharon. Y bueno, no se puede generalizar, pero sí conozco tanto de Suiza como de Austria cosas que dices uno, si están tan avanzados, porque cuando sale uno a pasear ahí en Lausanne, Suiza, que me tocó ir al Comité Olímpico, nada más están los señores en los bus y las señoras encerradas en casa. Y las chicas que conocíamos en los trenes me decían, nosotros no nos casamos porque queremos satisfacer nuestro espíritu profesional y sabemos que si nos casamos está anulado en nuestra capacidad de desarrollo como mujeres. Y me tocó, por ejemplo, en cambio, Finlandia y Suecia, con su educación que tuvieron de aceptación a los que llegaban de inmigrantes, cambiaron todo su estilo de educación, y mientras que a mí sí todavía me tocó que me entregaran un libro de cocina en finlandés como premio de primer lugar, mientras que a mis compañeros paisanos mexicanos les daban cristales cortados y cosas muy valiosas, en 20 años decidieron que para acabar con las guerras y acabar con la discriminación, lo que se necesitaba era igualdad de género, igualdad de oportunidades, no discriminación a razas ni a discapacidad. Es más, hasta las escuelas en un mismo salón aceptan a los niños que son con síndrome de Down o con parálisis cerebral, en el mismo salón con los niños de su edad, no los discriminan, simplemente les ponen tutores al lado para que los ayuden y que se integren con los demás. Que fue una cosa formidable, y apenas entre los 70s, ahorita ya hasta tiene una primera ministra en Finlandia, y pues Suecia y Noruega pues están por el estilo. Entonces me gustaría saber cuál era la posición de Olaf Palme en ese aspecto,
Lo que sí también me decían en Suecia que ellos tan preocupados estaban por el futuro, que tenían hasta refugios antinucleares, por si había guerra, ellos fueron los que fueron a sobrevivir. No sé qué tanto había de eso. Sinceramente no conozco Suecia, sí, pero sé que se ha hablado de que los mismos derechos cívicos deben tener los hombres que las mujeres. Decía Olof Palme que él no podía meterse en la vida interna de una pareja. Ellos tendrían que decidir si quiere ser amo o ama de casa. Es una decisión, pero sí deben de existir las condiciones sociales para que la mujer, si decide trabajar, tenga las mismas oportunidades que el hombre. Tengo entendido que en materia de sueldos, lo mismo gana un hombre que una mujer si tienen la misma el mismo cargo. Ahí sí, por voluntad de los electores, se da que sea un número muy semejante de los representantes de hombres y mujeres. Porque normalmente en estos países existe algo que a mí me gustaría que reflexionáramos acá, que se llama el sistema relativo proporcional para las elecciones. O sea, no divides en distritos. Me parece que es un absurdo eso. Tú no vas a... Si tú eres el diputado de 33 distritos, no representas... ¿cómo explicarlo? Si alguien en Baja California dice que se debe conservar petróleo como patrimonio mexicano, me representa a mí. Si alguien de la colonia Roma dice que no se debe conservar el petróleo, que se debe vender, pues no me representa a mí, aunque yo viva en la Roma. Lo que nos representa son la identidad política, no el espacio. Un diputado representa un espacio ideológico, no un espacio físico. Y además se da, ahora las elecciones fueron no lo común, pero normalmente un partido puede ganar hasta con el 10% de los votos, con el 11% de los votos, con algo así, y decir que representa todo un distrito, pues es un absurdo. En cambio, el sistema relativo proporcional es, tú tuviste, en el caso de Morena, el 53% de los votos, pues debes tener el 53% de los diputados. Tú tuviste el 12%, pues debes tener el 12% de los diputados. Y eso permite a los partidos políticos también pues hacer valer sus políticas, y ya dirán ellos si quieren cuántos sean hombres, cuántos sean mujeres, pero debe ser con ese respeto al elector. Y además nos ponemos al centro, que algo que también es muy importante, la ideología y no la persona. Sí, porque aquí que votemos por Juanito, que quiere mucho a los niños, etc. Pues sí, pero necesitamos saber qué opina, que ahora es el diagnóstico que tiene de los problemas nacionales y de los problemas sociales y cómo los piensa resolver. Y no, ahora que estuvieron los debates, cuando estaban los candidatos, hicieron debates de cada uno de los candidatos a distritos electorales. Y dicen, pues, ¿por qué tiene que ser distinto el candidato del distrito 9 de Morena? Tiene que haber distinto al candidato del distrito 13 de Morena, pues se supone que es el mismo proyecto, ¿no? Entonces, es desgastarse mucho, y algo que pues sí nos duele a muchos mexicanos, que es el costo electoral, el costo de las elecciones. Pero siempre con cuidado, si le quitaran a los partidos políticos el apoyo económico, pues automáticamente va a ser la iniciativa privada la que va a tomar ese papel, y automáticamente los partidos políticos pasarían a ser empleados de la iniciativa privada, de Carlos Slim, por ejemplo. Ese es el cuidado que debemos tener. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues yo una anécdota. Bienvenida a las anécdotas. Pues sí, a mí me tocó vivir 2 años en Estocolmo, y pues sí tienen sus cosas. Bueno, primero no puedo comparar a México con Estocolmo. Ahora Anita, fuerte. Acércate, no, al revés, acércate al micrófono. ¿Así? Así. Suecia tiene, ahorita no tengo fresco, si 6 millones o 9 millones de habitantes. Casi 10. Casi 10. Tienen 6 multinacionales poderosísimas. IKEA, Volvo, SKF, ya no tengo
en la memoria. Nunca han sido colonia, más bien ellos fueron Colonizadores. colonizadores. No vas a comparar a México, que siempre ha sido explotado y seguimos siendo explotados. Luego, cuando se les dio refugio a los afganos, les hicieron sus vivienditas y los neonazis se las incendiaron un día antes de que las pudieran ocupar. A mí por los pelos chinos se me quedaba viendo todo el mundo, que ya estaba yo paranoica. Sí, son racistas, sí tienen sus cosas, nada, no es que sean perfectos. Y si hay tantos suicidios, el clima tan inclemente que es terrible. La oscuridad, casi 6 meses al año o 8, y que no ves la luz, es oscuro. Entonces, pues eso influye mucho en las depresiones. Sí, más que decir es que al poco tiempo de que salió Olof Palme, gobernó la derecha en Suecia y se quedaron un buen rato. Y ahora tienen la preocupación de que 1 de cada 10 personas que habitan en Suecia es extranjera. Y hay hasta ya un partido político que se dice el Partido Demócrata, si quiere expulsar a todos los que tengan pelo negro. Yo no sé, pero yo no me quiero arriesgar hasta que tenga más ganas. Sí, desde luego, y hay un partido, pero en todos lados se da. Y ese es un fenómeno que debemos estudiar, qué es lo que está pasando, que el neoliberalismo, entre las cosas que fomentó, fue el racismo. ¿Y por qué? Porque tenemos un problema muy serio cuando hablamos de aceptar los refugiados, porque tratan a las gentes como mercancía. Sí, pues que vengan. Si es un país no tan fuerte como Suecia y te llega una cantidad, por ejemplo Francia, en Francia los sindicatos son muy fuertes. Y algo que quieren los empresarios pues son contratar gente no sindicalizada. Entonces se convierte en una acción de doble vía. Habemos que les decimos el derecho que tiene la gente a migrar, a buscar soluciones, y hay otros que dicen, pues venga con mano de obra barata, ¿no? Y que termina perjudicando a los habitantes. Se hizo un estudio hace tiempo en Francia, no reciente, de dónde se fue el voto del Partido Comunista, y descubrieron que se fue al Le Pen. Y tú dices, pues mucho, eso como que no tiene lógica, pero sí la tiene. Cuando los obreros veían que estaban llegando gente de afuera, que no cobraba lo que ellos cobraban, pues se enfadaron. Es un problema que no es complejo. Yo no he tomado bando frente a esta situación porque es muy, muy, muy compleja. Tuve una vecina noruega de derechas. Todos los argumentos que ella me daba en contra del modelo ratificaban mis argumentos. Decía, pero ¿cómo puede ser que en Noruega, si tú te compras un coche de tal calidad, tienes que pagar el 100% de los impuestos? Es posible, en Noruega gana 50,000 pesos, es el salario mínimo. Son 4 millones. Con un país, con un año que trabajas ya te puedes comprar un carrazo, ¿no? En México, ¿cuánto tendríamos que trabajar? Y no es la cantidad, es que no es la cantidad, ese es un alegato que yo tengo. Cuando me dicen, es que Noruega es el país que tiene el mejor nivel de vida del mundo, ¿cuántos habitantes tiene? Más o menos los mismos que tiene Haití. Y el segundo país que tiene el mejor nivel de vida del mundo está entre Australia y Canadá. 2 enormes países con 40 millones de habitantes. Son las políticas públicas. Víctor, me tocaba que tú llegaste. Bueno, pero está bien, va. No, va. Hay una pregunta. Sí, no te vi, perdón. No. No hay problema. De alguna manera, y lo digo con respeto y con cuidado, es un comentario ligero, pero bueno, de alguna manera se pensaría que Suecia era el paraíso del exilio, si es que un exilio puede ser paradisiaco. Pero claro que no, por supuesto, lo sabemos. Es un juego de palabras. El MIR chileno, del movimiento de izquierda revolucionario de Chile, hubo gente que se fue a Suecia exiliada, refugiada.
¿Cómo fue el trato de los suecos? ¿Cómo fue el trato de los Palme hacia ellos? ¿Cómo fue en general el trato hacia los refugiados? Por un lado. Y por el otro, ¿qué hay de ese atentado que desgraciadamente culminó con su muerte? ¿Cómo fueron las investigaciones? ¿Quiénes hicieron las investigaciones? ¿Hasta qué se sabe de ello? Porque habló un poquito de eso. Vas a contestar, ¿no? Sí, dicen que la policía sueca fue muy ineficiente. Y hay muchos datos que los desorientan. Dicen, si hubiera sido un profesional, le hubiera disparado a la cabeza, como suelen hacer los profesionales, y aquí le dispararon en la espalda. De hecho, él murió en el hospital. Y no mataron a su esposa, la hirieron, pero no la mataron. Entonces hay un alegato de que fue un asesinato casual. Eso es lo que afirma la autoridad sueca. Pero hay quienes dicen que hubo mucha negligencia y quizás dolosamente. Eso es lo que sucedió. Respecto a cómo trataron a los chilenos, pues no lo sé personalmente. El indicador que podríamos tener es de cuántos se quedaron a vivir allá, que fueron un buen número, quiere decir que los trataron bien, me imagino. Gracias. Bueno, yo voy a hacer algunas observaciones un poco provocadoras y malintencionadas. Tenemos una visión idílica de la sociedad noruega, de la sociedad sueca, de la sociedad suiza, inclusive de la sociedad alemana, y nos olvidamos de los antecedentes colonialistas de varios de estos países. A veces pensamos que el bienestar que tienen actualmente estos países es producto del trabajo de sus pueblos, de las más recientes generaciones, y se nos olvidan los antecedentes colonialistas. Mucho del bienestar que tienen estos países y otros más son producto del colonialismo que ejercieron en muchas partes del mundo durante mucho tiempo. En este sentido quiero dar un dato. Suiza, una de las principales empresas suizas, que es Nestlé, emplea trabajo esclavo en África para cultivar cacao. ¿Sí? Eso se nos olvida, y nada más vemos la visión idílica de los suizos, que viven muy bien, que tienen muy buenos salarios, que tienen garantizada su seguridad social, etc. Yo creo que hay que ser más críticos y dar un panorama completo. En el caso de Suecia, por mencionar nada más un ejemplo, ellos tienen una empresa multinacional que se llama ASEA Brown Boveri, ABB, que es una multinacional sueca-suiza, que está demandada en muchas partes del mundo, inclusive en México, por malos negocios, por sobornar directivos. Simplemente aquí en México, en Petróleos Mexicanos, o en la Comisión Federal de Electricidad, ABB tiene varias demandas en contra de estos directivos que han venido a sobornar el país, obviamente con la complacencia de los directivos nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tanta conexión tienen estas empresas que son de origen sueco o suizo con ese estado de bienestar que tienen actualmente estos países, ¿no? Ese es un aspecto. Otro aspecto, en alguna reunión yo mencionaba, no sé si usted la conozca, hay una película y algunos documentales, pero la película se llama La teoría sueca del amor, donde los autores de la película critican mucho el modelo sueco actual y le atribuyen a la socialdemocracia los males, entre comillas, que tienen actualmente los suecos. ¿A qué males se refieren ellos? Por ejemplo, el tema de los suicidios, ¿no? Ponen varios ejemplos de que hay personas de edad o relativamente jóvenes que se suicidan en sus departamentos y que pasan meses inclusive sin que los vecinos se enteren de que se acaban de suicidar. Esto lo manejan como un elemento para reforzar la idea del individualismo tan exacerbado que existe en la sociedad sueca, por poner ese ejemplo. Y hay un sociólogo muy destacado que tiene mucho reconocimiento mundial, de origen polaco, que ya murió, que se llama Zygmunt Bauman, que critica no nada más el tema sueco, sino en general a todos los países donde ese individualismo tan exacerbado nos ha llevado a olvidarnos de los temas colectivistas. Y toman como ejemplo
más bien retoman los argumentos que da Zygmunt Bauman para enfocarlos en contra de la situación actual de la sociedad sueca. Y los opositores al estado de bienestar en Suecia y en otros países mencionan que esto es producto del marxismo cultural. Es un tema que a mí me saca de balance, marxismo cultural. O sea, los autores de esta degradación de la sociedad sueca son los marxistas culturales. Quién sabe qué quiera decir eso, pero eso es lo que manejan. Y otro tema sí que se maneja en esta película y que me parece interesante son los bancos de espermas. O sea, las mujeres suecas, en ese afán de independencia que se manejaba por aquí, en ese afán de hacerse, tener su realización profesional, han llegado a la conclusión muchas de ellas de que el hombre de alguna manera pues es un estorbo, pero sí cuenta su esperma. Entonces hay bancos de espermas donde ellas pueden seleccionar genéticamente cuál es el esperma más adecuado para tener un hijo o una hija de las características adecuadas. Entonces el vínculo tradicional de la pareja en muchos casos no está presente ya en Suecia, ¿no? Son temas muy interesantes que yo creo que vale la pena reflexionar. Yo no estoy condenándolos ni diciendo que están mal, pero son temas que están ahí, ¿no? Nada más. Dos cosas voy a comentar muy brevemente. Una de un documental chileno y de los indicadores de educación y de salud en Cuba. Hace 2 años pasaron un documental en la Cineteca, desgraciadamente no recuerdo el nombre, y sale, los chilenos en el exilio, tuvieron desgraciadamente que salir cuando el golpe de Estado y la CIA tras del golpe de Estado, ¿no? Entonces, hay una anécdota que muestra la gran diferencia entre el nivel de vida de los latinos, o en este caso de Chile, con los suecos. Cuando llegan ahí se están instalando familias en la capital. Las mujeres se ríen y ellos, bueno, se sorprenden cuando ven 2 armatrostes de este tamaño, ¿no? 2 máquinas grandes juntas. Entonces ella le dice una a la otra que si aquí compran el chancho completo, ¿no? El cerdo lo matan y lo meten completo porque pues parecían refrigeradores o neveras, le llaman. Y resulta que era la lavadora y la secadora de ropa, donde ellas pensaban que se metía toda la carne y que se compraba para mucho tiempo, un mes, era la secadora de la ropa. En este documental no se ve que los chilenos sean discriminados, no se ve, más bien resaltan la vida que llevaban allá y el dolor de no estar con sus familias y en su terruño, pero no resaltan. Yo pienso que también lleva que los chilenos pues son blancos con el pelo castaño en su mayoría, no son como nosotros, de la piel más oscura. Yo fui a Chile y nadie me dijo de qué nacionalidad eres, Yo creo que como yo había un buen porcentaje. Vamos a esperar que... Pues ahí todos los niñitos que salían eran blancos y en su mayoría. Y lo de Chile, hablando del nivel de vida de Suecia lo de Cuba y de Canadá, la ONU cada vez que mide, Cuba sale con los índices de educación más altos a nivel de Canadá, ¿no? Del primer mundo. Inclusive desde el 2014, si mal no recuerdo, la ONU repitió la evaluación en todo, el muestreo que hace en todo Cuba, por lo alto que salieron. Entonces las dudas estaban y dijeron, vamos a hacerlo otra vez, y Cuba feliz, ¿no? El gobierno de Cuba todavía estaba Fidel, contento de que lo va a hacer otra vez. Y pues nada, están muy altos. Pero últimamente vengo escuchando esto, cuando hablan del alto nivel de vida y de bienestar y de esos indicadores en Europa, en algunos países de Europa y en Canadá, no mencionan a Cuba. ¿Por qué? Me gustaría a mí dar un comentario también.
A mí nada más me gustaría hacer también un comentario respecto a esta charla. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han planteado aquí, la diferencia, no somos Suiza, la diferencia de que no somos nosotros colonizadores, fuimos colonia, etc. Aquí lo que a mí me pareció interesante cuando leí el libro de René es ubicar la personalidad de un político criado en un estado neoliberal. Bueno, en ese tiempo no se llamaba neoliberal porque no estaban tan aplicadas las reformas, pero era en un país capitalista con un nivel de vida para ellos económicamente bien, saludable, que no pasaban las miserias que pasan en ningún país del tercer mundo, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo es que esta persona se avienta a crear toda una alternativa de gobierno en un mundo en el que estaba precisamente imperando el neoliberalismo? O sea, era la moda. O sea, era cuando empezaron a poner todas las políticas de choque, donde se empezaron a privatizar todas las empresas públicas. O sea, toda aquella situación que nos llevó a lo que ahora estamos, era cuando era unanimidad en todos los gobiernos, que esa era la forma de mejorar una sociedad. Eso es lo que me llamó la atención de él, no el saber si los suecos sí son más felices que nosotros o no, sino cómo es que se aventó una persona que venía creado en ese contexto como un primer ministro a establecer todas esas políticas, y cómo fue que decidió precisamente llevarlas a cabo, ¿no? Cuando bien le podía haber ido él por continuar como todos los demás países europeos lo estaban haciendo, ¿no? Eso me parece importante. Y segundo, la situación actual yo la veo muy semejante a esa época. O sea, a la época en que él, estaban en efervescencia, guerras por todos lados, claro, eran otras condiciones geopolíticas, eran otras condiciones históricas, pero había guerra en Vietnam, guerra después en Irán y Irak. O sea, fue una época de muchas guerras que ahora nosotros las estamos viviendo inclusive a nivel interno, y que entonces, digamos que por eso es que yo veo la semejanza un poco con lo que proponen estas situaciones, digamos que el gobierno de Andrés Manuel, que va a la contra de lo que se está poniendo, por ejemplo, en América Latina. No sé, en América Latina están nuevamente retomando el sistema neoliberal, y él está como que apenas yendo hacia la parte de querer rescatar otra vez el estado de bienestar. Me llama la atención que inclusive algunas de las políticas de este hombre hablan acerca de la dureza fiscal, pero él lo hacía, y tú me desmentirás porque no lo sé así de ciencia cierta, de manera gradual, y también lo hizo de manera nivelada. Los que más ganaban eran los que más se les aplicaba el impuesto, los que menos ganaban eran los que menos se les aplicaba, que lo hemos escuchado ahora aquí en las diferentes propuestas económicas que existen con Andrés Manuel. También él propuso lo que mencionábamos, lo de las cooperativas de autogestión, darle una mayor fuerza a todo lo que es el sector laboral, por ejemplo, ¿no? Y que además también se fue, tú decías acerca de que no había casi paro, no había casi desempleados, y sin embargo gran cantidad de la población estaba contratada dentro de lo que era el sector servicios, sobre todo en el sector de la educación y en varios sectores del sector público. Entonces eso me hace ver a mí muchas analogías y muchas cosas, es exactamente con lo que estamos viviendo. Ahora, el tipo era un hombre desparpajado, que no le gustaba andar, que lo cuidaran, que se iba a la calle, que quería tener cercanía con la gente. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención de estas semejanzas. Y ya por último, perdón, el tercer punto que yo quería también señalar es que pues no podemos estar hablando de quién tiene mejor calidad de vida, no, porque es una cuestión de saber qué entiendes por calidad. Si todo está pensando en función de una cuestión económica y de dinero, que además se ha venido imponiendo precisamente a raíz de este sistema neoliberal, pues obviamente nosotros quedamos mal parados. Pero si al nivel de calidad se refiere a la convivencia, a las raíces, a las cuestiones culturales, a cómo convivimos, al estar aquí platicando de esto,
Yo conozco mucha gente de otros países que dicen que en México tenemos calidad de vida, precisamente por este tipo de cosas, no tanto por la cuestión económica. Entonces, esas serían mis comentarios. Es que al hacerlo como lo hacemos ya se me olvida que opinaron los primeros. Pero sí me acuerdo de cuando me iban a provocar. Yo me temo mucho y debemos tener mucho cuidado en que haber sido un país colonizado se nos convierta en una coartada a toda nuestra historia. Es que fuimos un país colonizado, pues ya dejemos de serlo, y eso empieza mentalmente. A mí me llama la atención cuando me dicen eso, pues yo no conozco ninguna colonia sueca, por ejemplo, ¿la conozco? A lo mejor me falta cultura. Son los dos. Sí. O Dinamarca, Suecia fue de Dinamarca también. Son los dos. Si la medida fue qué tan colonizador eres, los países que deberían tener los mejores, esos índices de desarrollo humano que ahorita les cuento cómo son, debería de ser Francia y debería ser Inglaterra. Hay unas historias muy interesantes, por ejemplo, cuando Charles Dickens nos habla de la Inglaterra que estaba en su mayor momento, en la época victoriana, el dueño del mundo, existía la mayor pobreza en Londres. Era un país lleno de niños de la calle y de prostitutas. ¿Qué pasó ahí? Era un país que entonces, ¿qué falló entonces? Yo insisto, en las políticas públicas. Cuando en Francia dices, pues sí, son un país colonizador, ¿sí? Francia tiene una de las mejores organizaciones obreras. Tal vez malamente para nosotros lo que lograron las organizaciones obreras es que lo que espoleas del exterior se reparta bien internamente. No nos gustará mucho, pero son políticas públicas. Hay cosas que son culturales, en donde la gente por el clima se suicida y tiene actitudes individuales, pues son culturales, ¿qué lo vamos a hacer? Sin embargo, cuando usted me narra cómo Suecia, vi la película, yo viví más de 20 años aquí en la Condesa, y lo que me narran de Suecia, podría decir que sucede en la Condesa. Ya no sé si son más bien expresiones de clase también ese tipo de situaciones. La cantidad de gente que aquí vive sola, que se muere sin que nos demos cuenta, pero lo que me preocupa es que la gente que se muera porque no fue atendida, porque no había hospitales, porque no había un doctor que lo atendió, esa es la parte que a mí sí me preocupa especialmente. Ahora les digo que Suecia dejó de ser un país socialdemócrata hace rato, y dejó de ser el país considerado como el primer nivel de vida del mundo a pasar, actualmente está como en el 12, 15, una cosa así. Ahora, ¿qué son esos índices de desarrollo humano? Y desde luego que no todo puede medirse económicamente, pero existe una medida que pone la ONU, que son 3 factores y están buscando que sean 4, que son la longevidad como salud. ¿Cuántos años vives en promedio? Una medida. La otra es educación, y cómo mides la educación por el promedio de escolaridad que tiene la población y por el número de gente que está en edad de la matrícula, está en edad de estar matriculado en una escuela y lo está o no lo está. Y la tercera es por el poder adquisitivo. Cuando me mencionan, ¿por qué no mencionamos a Cuba? Bueno, voy a decir algo importante. De Latinoamérica, los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano son Chile, Argentina, Uruguay y Cuba. Pero Cuba en situaciones muy difíciles, es lo que hay que hacer hincapié. No puede medirse sobre la educación como un índice de desarrollo humano, pero también un denominador común que podemos encontrar entre Chile, Argentina y Uruguay es la poca población indígena que tienen. No quiero echarle la culpa a los indígenas, ahí sí está el factor histórico. Ahí existe un factor histórico, y tampoco Cuba tiene mucha población indígena. Y los países que están en las peores situaciones en esos índices de desarrollo humano, pues sí, son Haití, son Perú, son Guatemala, países que tienen una gran población indígena y por lo tanto una deuda social muy fuerte. Esas son cosas que debemos analizar. El cuarto factor que quieren ahora poner es cómo se distribuye el ingreso.
Contando cómo se distribuye el ingreso internamente, entonces sí, Suecia volvería a ser entre los 10 primeros países del mundo. México bajaría, el tercero, México bajaría enormemente, Chile bajaría enormemente, Estados Unidos bajaría enormemente y subirían otros países en ese aspecto de los cuatro. Son cosas que debemos de tener cuidado. Yo no estoy de acuerdo con Cuba en su modelo político, pero me gusta su modelo social. Yo fui a Cuba cuando trabajaba cosas de niños, no vi un solo niño, en la calle. Y existe algo que aquí le decimos a giotes, que la palabra correcta es avitaminosis. No vi uno solo con ese problema en Cuba. Yo lo admiro, simplemente creo que sí sería bueno que Cuba tuviera más libertades políticas. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Ya alguna otra pregunta? ¿O quedé a medias en otra? A ver, pues la última, dice. La última, y nos vamos con la cantina. Gracias. Dicen que el tiempo es último en derecho, por eso me quedé al final, y no disculpe. Breve, convivo con abogados, trabajo con abogados, afortunadamente no vivo con abogados, pero me cuesta muchas veces trabajo creer y entender cómo muchos con los que he conocido y trabajado a lo largo de mi vida, a lo mejor son incapaces, retomando el tema del conflicto entre egoísmo y solidaridad, cómo poseyendo a lo mejor las herramientas del conocimiento para entender las leyes, para proteger derechos, para hacer cumplir obligaciones, a lo mejor durante el ejercicio de la profesión, durante sus vidas, siendo abogados, se dejan llevar por nimiedades, por cuestiones a lo mejor de moda, como lo dijiste hace rato. ¿Cuál sería el consejo de tu parte para a lo mejor tratar de encauzarlos, de crearles una especie de conciencia social en ese tema de la solidaridad? O sea, ¿cómo hacerles ver que a lo mejor la señora que está ahí sobre Reforma vendiendo chicles, pues requiere a lo mejor que la volteemos a ver, que volteemos a ver qué necesidades tiene, por qué está ahí y qué se requiere ella y qué se requiere en todos los demás casos para que pues, esta sociedad prospere, ¿no? O sea, ¿cuál sería el concepto de tu parte para la comunidad de abogados que se encierran en ese individualismo, en ese egoísmo, en ese, ay, me gusta más un meme, me gusta más tal video que se hizo viral, a lo mejor a ponerme a leer, a lo mejor a ponerme a escuchar, a lo mejor a ponerme a pensar en los demás? ¿Cuál sería ese consejo, Mándalos a Brújula, mándalos a Brújula, que se vengan a debatir acá con los invité, pero... Estoy haciendo una novela donde un pianista se enamora de una abogada y la llena de poesía. A ver si así cambia, ¿no? A ver si así se sensibiliza. Yo tengo un cuñado y una cuñada abogada, dos muy de derechas, jamás con unos argumentos muy superficiales. Yo creo que habría que ver esto, hacerles ver el fondo de las cosas, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cambiar la normatividad. Si ellos son tan dados a obedecer las leyes, pues lo que tenemos que hacer es que obedezcan otro tipo de leyes distintas, leyes solidarias. Me decían, siempre están con ese discurso de el daño que hace el populismo. Sí. Yo siempre contesto, el daño que hace el elitismo es peor. Hay quienes nos dicen que si es pan para hoy y hambre para mañana. Yo contesto, es que ustedes no saben que hay gente que si no tiene pan para hoy, no tiene mañana. Son gente que nunca se ha levantado y se ha dicho, ¿para qué pongo un pie en el suelo si no tengo para comer? Una vez vi quejarse a un director de un partido político y decir, es que me hablan a las 7 de la mañana para preguntarme si ya llegó la paga. Qué desconsiderados. Se ve que tú nunca te has despertado. Yo me levanto a desayunar, no me levanto a ver si desayuno, ¿no? Esa es la diferencia, la incertidumbre económica. Yo creo que los abogados tendrán que replantearse el aspecto social de las cosas, rebuscarlas, no tanto la normatividad. Y mira que yo me la paso peleando con ellos, siempre diciendo, no me digas qué dice la ley, dime qué dice tu ética.
Alguna vez en el Instituto Electoral habían despedido gente y yo les dije que no se vale. El alegato de ellos es que sí se vale porque la normatividad se los permite. Y yo decía, no me digas qué dice la normatividad, qué dice tu ética, ¿se vale despedir gente? Yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, pero sobre todo es aplicar nuevas leyes. Si son tan dados a respetar la ley, pues necesitamos nuevas leyes. Gracias. Pues si ya no tienen una pregunta más, un comentario más o una provocación más para René, los vamos a invitar a que vean a René, a que lo escuchen. Los jueves es tu programa, ¿verdad? Sí. De la Orquesta Filosófica. Lunes a las 7 de la noche, Ok. jueves a las 8. Lunes a las 7 de la noche y jueves a las 8 es digamos que la presentación de la Orquesta Filosófica. Y pues bueno, pues ojalá que lo puedan ustedes. Facebook, la Orquesta Filosófica, y ahí es en vivo. Sí, en Facebook. Y también, bueno, también les queremos invitar a que por favor se metan al Facebook y denle me gusta a los videos, porque ya ven que Facebook está haciendo una política de ¿cómo se llama? A los que pagan y a los que son empresas sí se les promueve y a los demás los están dando. Entonces, pues métanse ahí a poner los videos que subimos para que no nos los tumben, ¿sale? Y la siguiente invitación es, dentro de 8 días es el aniversario de Emiliano Zapata. Entonces vamos a hablar sobre Emiliano Zapata con nuestro amigo, el novelista historiador Miguel Ángel Sánchez, que conocen ustedes, que ha hecho sus libros sobre la historia de la Revolución. Y creo que va a ser un bonito homenaje que hagamos a Zapata en estos tiempos de tanto que necesitamos brevar de nuestra historia. Entonces, aquí nos vemos dentro de 8 días para eso. Y pues permítanme que le entreguemos a René un reconocimiento. René, permítenos que te entreguemos un reconocimiento, por favor. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a René Cervera por su contribución al desarrollo cultural y la reflexión política en nuestra ciudad y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia Democracia contra Neoliberalismo, In Memoriam Olof Palme, Brújula Metropolitana, una mirada ciudadana a nuestra realidad, firmado por Laura Nava Arontes y Arturo Fabián Zavala Soto.